Señor Jesús los bendiga a todos. Bienvenidos. Preguntas. Eh, este tema, este tema tiene para mucha enseñanza. Definitivamente. Cada vez que uno estudia un poquito más sobre él, encuentra que hay más enseñanza. Hay muchísima más enseñanza. Entonces, para el día de hoy, en este estudio, vamos a tomar la clase número 8 acerca del día de reposo. El día de reposo. Quiero que empecemos la clase del día de hoy con este pasaje que está en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Empecemos la clase de hoy con este pasaje. Marcos 2, 27, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que el Señor nos está diciendo algo? ¿Será que el Señor está diciendo que el día de reposo es para nuestro bienestar? ¿O estará diciendo acaso el Señor que el día de reposo fue hecho como una carga, o como algo que no iba a ser bueno para nosotros? Hay unos pasajes que yo he visto a algunos predicadores tomar como pasajes um, que quizá podrían darse a entender que como que no se debe guardar el día de reposo porque pertenece a la ley de Dios. Y en esa parte yo creo que hay muchas preguntas. A veces me gustaría que los hermanos participaran más en esta parte de interactuar con las preguntas. El nombre del tema. Estamos hoy tocando la parte de algunos pasajes mal interpretados, y tocaremos también algo, yo creo, de lo que se debe hacer en el día de reposo o lo que no se debe hacer en el día de reposo. Lo que dice la palabra de Dios que se hace o que se hacía o que los discípulos del Señor hacían en el día de reposo. Entonces, les decía que hay unos pasajes que algunos predicadores usan um, para, para soportar el hecho de que el día de reposo no se debería continuar practicando. Entre estos pasajes, bueno, hay algunos, muchos, no sé, eso depende a veces de cuánto las personas en muchas ocasiones quieran acomodar los pasajes de la palabra de Dios para hacer que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga. Lo que en muchas ocasiones nosotros hemos hecho, quizá todavía estemos haciendo con algunas de nuestras creencias, tal vez buscando pasajes o buscando que el pasaje diga lo que yo quiero que el pasaje diga. Y no quiero dejar que la palabra de Dios sea la que hable a mi corazón y ella sea la que dirija mi pensamiento, mi corazón, mi entendimiento, que sea ella la que me dirija, que sea ella la que me dé el real conocimiento, no que sea yo el que quiera dirigir los pasajes de la palabra de Dios con el fin de que ellos digan lo que yo quiero que diga. Que eso sucede muchísimo. Ha sucedido, sucede y creo que sucederá hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entre esos pasajes podemos encontrar algunos del libro de Gálatas, algunos del libro de Romanos, algunos pasajes de otros pasajes de otros libros. Yo les quiero citar estos pasajes que han sido o que han sido mal interpretados, definitivamente. Y quiero que pensemos un poquito, y les voy a dar como ejemplo este pequeño pasaje que está en el libro de Gálatas capítulo 3 en el versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Ah, miremos la palabra de Dios allí. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y veamos cómo ese pasaje parece contradictorio en sí mismo. Ese pasaje cuando uno lo lee, pero, ¿cómo así? Dice algo, pero como que lo contradice. Niega algo, pero como que al final lo afirma. Contradictorio el mismo pasaje. Miremos el pasaje. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, bueno, le voy a leer tal como está traducido en nuestras versiones, ¿correcto? Como está traducido en la versión que nosotros manejamos. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí ve, mi hermano? ¿Sí ve que ahí dice? ¿Sí ve que ahí dice? Mire, ahí dice que los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Sí, la traducción dice de esa manera, efectivamente, la traducción dice de esa manera. Pero ¿se ha puesto a pensar usted, o todo aquel que va a escuchar este mensaje, perdón, y que ha leído este pasaje, ha pensado en la segunda parte de este pasaje? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se presenta esa contradicción? La segunda parte dice así: pues escrito está. Entonces, aquí hay algo que no está, que no encaja. Aquí hay algo que está mal. Porque cuando termina esa frase diciendo, pues escrito está, quiere decir que la va a conectar con otra parte, con otro texto, para ampliar esa explicación, para explicar más ampliamente lo que allí dice, ¿cierto? Cuando uno encuentra ese tipo de conexiones, lo que uno inmediatamente entiende es que lo que ya fue escrito va a ser ampliado, el entendimiento, se va a ampliar el conocimiento en esa parte, se va a explicar mucho más ampliamente. Vuelvo y lo leo, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, claro, ahí está, pastor. No debemos celebrar nada de día de reposo, no debemos tener el día de reposo porque estaríamos bajo maldición. Vea, es increíble a la hora de la verdad, es increíble nuestra ignorancia al leer, o nuestra mala lectura, o definitivamente nuestro mal entendimiento, o definitivamente no nos ha abierto el Señor el entendimiento para comprender las escrituras, de tal manera de que leemos algo y lo damos por cierto sin antes haber analizado o haber escudriñado un poquito ese pasaje. Yo a veces me pregunto, durante este tiempo que he estado estudiando este tema, ¿cómo es posible que uno pueda llegar a la conclusión tan absurda, porque es una conclusión muy absurda, de creer o del mal entendimiento de esta parte del pasaje de Gálatas 3:10, y de llegar a concluir cosas tan tremendamente absurdas como que si yo guardo el día de reposo, estoy bajo maldición, porque allí en esa parte del pasaje lo dice de esa manera? Es absurdo, definitivamente, no es posible que uno pueda llegar a tal entendimiento. Asimismo, he escuchado de otros pasajes, ahí mismo del libro de Gálatas. El libro de Gálatas es muy usado, es muy tenido en cuenta, supuestamente, y hago el énfasis de supuestamente. Discúlpeme un segundito, por favor. Dígame, ¿me lo pagas, por favor? Discúlpeme, hermanos. Y les decía, mi hermana, cuénteme. Eh, lo que pasa es que me parece que es básico que miremos de dónde viene ese versículo. Ajá.
¿Por qué está diciendo Gracias, mi maldito hermana. todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? Ujú, Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio ujú, 27, ujú. está las, todas las maldiciones y en el final dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Okay. Entonces, Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. sí, O sea señor, que la maldición es ¿por cuál causa? por no cumplir las obras que nos está mandando el Señor, por no hacerlas. Correcto, correcto, correcto. Eso es cierto, mi hermana. Tiene toda la razón y su aporte es importantísimo. Amén, Súper paz. importante, súper importante. Lo que pasa, y como dice mi hermana, lo que pasa es que tenemos un problema muy grande, tenemos un problema muy tremendo al, al, al cristiano como tal. En el cristianismo como tal, se nos ha enseñado a tomar ciertos versículos de la palabra de Dios sin importar todo el contexto de la palabra de Dios, sin importar lo que dice el Salmo 119, capítulo 119, versículo 160, por ejemplo, que dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros cuando queremos aprender y estudiar de la palabra de Dios es sumar en la palabra de Dios, no restar, no restar. Y usualmente nosotros lo que hacemos es restarle a la palabra de Dios y tomamos ciertos pasajes de manera separada de un contexto completo. En este caso, por ejemplo, del contexto del libro de Gálatas o Gálatas insensatos. Y se nos olvida esa parte de la enseñanza, por ejemplo, que el apóstol Pablo, guiado por el Señor, que dejó plasmado allí, que era una reprensión porque pues los Gálatas andaban haciendo lo que no les correspondía. Entonces se nos olvida que hay un contexto general, hay un contexto de un libro, de una carta, que una carta como tal no se puede leer de manera independiente un solo pasaje. O cuando a nosotros se nos ha ocurrido que cuando alguien nos envía un texto, una carta, un email, por ejemplo, en estos tiempos o en nuestros tiempos, los que todavía pertenecemos a la generación donde nos escribíamos cartas, y que yo tomaba cierta parte de la carta y eso era, de ahí yo daba todo el entendimiento y se me olvidaba todo lo demás que fue escrito allí. Pero ¿de dónde nosotros aprendimos de esa manera tan absurda, tan errónea, a interpretar una carta, un texto? ¿En qué momento sucedió eso? ¿En qué momento se metió la mano de Satanás, del maligno, de los que se han intervenido para traer este mal entendimiento de la palabra de Dios, para sacar textos por fuera de contexto, para creer nosotros que podemos tomar un pasaje de una carta, de un libro, de las escrituras en general y olvidarnos de todo lo demás que está escrito? ¿En qué parte? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó eso? Bueno, pero eso nos enseñaron, eso nos enseñaron y a nosotros nos acostumbraron a tomar ciertos pasajes, ciertos versículos y nos aprendíamos ciertos versículos y como que ya con eso ya la habíamos hecho completa. Uh, entonces, ¿cómo es posible que si yo leo Gálatas 3:10 yo pueda decir que la maldición de la ley es la ley misma? Porque algunos piensan eso, la maldición es la ley misma y toman que la ley como que la ley es maldición. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento alguien puede decir cosas como esta que está escrita? Y he escuchado a predicadores diciendo esto. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces la gente dice, no, es que pues no debemos continuar en yugos de esclavitud. ¿En qué momento los mandamientos del Señor fueron constituidos yugos de esclavitud? Sí. Los ¿En qué yugos de esclavitud momento? es el pecado. Amén, mi hermana. Amén. 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 No hemos entendido eso. ¿Cómo es posible que alguien
pueda tener tan errado entendimiento? ¿Cómo es posible? Yo digo, Dios mío, bueno, en algún momento quizá muchos de nosotros andábamos con ese tipo de mal entendimiento y de confusión, de pensar que podíamos leer un pasaje como estos y creer que pues los mandamientos de Dios eran un yugo de esclavitud. Entonces ya no andamos en esclavitud. Nosotros los cristianos, hablo comillas, ya no andamos en esclavitud. Entonces ya no hay que guardar los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a la manera de interpretar de esa persona, los mandamientos del Señor son un yugo de esclavitud. Eso es lo que están diciendo las personas. ¿No se ha puesto a analizar eso? ¿No se ha puesto a analizar que cuando las personas usan pasajes como estos de Gálatas capítulo 3, versículo 10, y dicen que los que están, dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Ahora, les termino de explicar este pasaje. Dice, pues escrito está. Y entonces la parte que está conectando viene a explicar esto que acabé de decir, y no, definitivamente, lo uno con lo otro no, no se conecta, no tiene sentido si lo entendemos de esa manera. Si lo leemos así como está allí escrito, no tiene sentido. Y algo pasó. Algo pasó. Pastor, Amén, pastor. pastor, Señor, que lo bendiga. gracias. No, pastor, es que usted mismo lo está diciendo y ahí está bien claro. Mire que si nos podemos a leer ese capítulo, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Es que lo que está diciendo es que solamente, por ejemplo, está aclarando y está afirmando, porque si nosotros vamos más adelante a Gálatas 5, 16 al 23, que habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ahí está hablando claramente que para las obras de la carne hay ley, mientras que para el fruto del Espíritu no hay ley. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura, ¿cierto? Dice, Amén. porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿sí? Entonces, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Todo eso es lo que está explicando aquí ese versículo en el 3 y el 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque todo aquel que está bajo todas esas obras de la carne están bajo maldición porque no se está haciendo lo que el Señor manda hacer, Amén. y es cumplir la ley. Está Amén. bien clarito, ¿cierto? Está Amén. bien claro, está Amén. bien, es clarito, pastor, es que está. Amén. Dice, porque Amén. ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Está hablando de ese mismo Amén. capítulo. ¿Y por qué va a vivir ese justo? Porque tiene fe, y cuando una persona tiene fe en el Señor, eh, cumple lo que Él manda y no hay ley para Él, porque Amén. solamente hay ley porque la ley es para el pecado, Amén, solamente para pastor. eso. Ahí dice, maldito todo Amén. aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para Amén. hacerlas. O Amén. sea que esa persona que es maldita es porque no está cumpliendo la ley, sino que está en la carne todavía. Amén. Amén. Eso es Así lo es, que... pastor. Así es, pastor. Qué buena interpretación bíblica. Qué buen entendimiento. Señor lo siga bendiciendo y le siga dando sabiduría, pastor. La gloria Todas al esas Señor Jesús. cosas. Amén. Amén. Así es, sí, señor. Sí, señor. Entonces, cuando analizamos esta parte de la palabra de Dios y llegamos y escuchamos a muchos por allí que quieren llegar a un entendimiento
yo no sé, herético, tal vez, yo pienso, porque es que eh, tan apóstata, porque es que esa es la apostasía es apostatar de la palabra de Dios, es apartarse de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero es que eso, como les digo a los hermanos, eso es lo que nos han enseñado a nosotros, nos han enseñado a violar la ley de Dios. A eso nos han enseñado en muchas comunidades. De hecho, eso enseña, y me van a disculpar algunos que yo sé que se van a molestar con esto que voy a decir, quizá algunos me lo van a malinterpretar, espero que más adelante, tal vez no hoy me lo van a comprender, espero que algunos sí hoy y espero que otros más adelante lo entiendan, lo podamos entender como lo hemos venido entendiendo algunos que el Señor nos ha permitido a entender esto que les voy a decir. Algo que nos han enseñado dentro del cristianismo es a violar la ley de Dios, es a apostatar de la ley de Dios. Porque si hay algo que nos han dicho durante mucho tiempo es que nosotros ya no estamos bajo la ley. No sé cuántos han escuchado, cuántos hemos escuchado esta parte de la palabra de Dios, creo que muchos. Sino bajo la gracia. Sí, pastor, Amén. siempre nosotros es más, nosotros y yo sé que su merced también, y Sí, pastor señor. Mauricio, el pastor Germán y yo, pido públicamente perdón porque Amén. yo, Luis Eduardo Tafur, era uno que decía, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, porque eso aprendimos de personas que nos repetían, pero gloria al Señor Así Jesús, es. que Él nos corrige y nos pone en vergüenza, porque a Así mí es, me da pastor. vergüenza, a mí me da Así vergüenza es. porque yo Sí, era uno de señor. los que decía, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pues, ¿me entiende? Así es. Porque uno no estudia, pero mire que el Señor le va a mostrar a uno claramente, Amén. claramente que hay que seguir estudiando. Y yo pienso que uno de los problemas más grandes es esa doctrina, esa dogma de haber dividido las escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque es que todavía hay personas, hay cristianos que piensan que, que el Antiguo Testamento es antiguo, ¿cierto? Porque también interpretamos mal porque es sombra de lo que iba a venir. Entonces, como que es sombra, es como que no tiene la importancia que tiene el Nuevo Testamento, y es cuando empezamos a dudar y empezamos a dividir. De eso, usted sabe que la Iglesia Católica un tiempo atacó muchísimo, anular toda la verdad que está Así es. desde Génesis hasta Apocalipsis, Sí, y señor. empezaron a repartir por todo el mundo nuevos testamentos y Sí, cancelaban el señor. Antiguo Testamento. Desde ahí ya hay como ese rayón en la cabeza, como que formatearon el disco a todo el mundo y nos pusieron que es que lo de allá era algo como un ejercicio. Pero mire que el mismo Señor Jesucristo siempre nos manda para allá desde el comienzo, porque es la base de todo. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Yo era uno de los que decía, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, porque así se lo oía a un pastor y yo lo decía a otro y a otro, y llegó el día en que el Señor va cumpliendo su palabra, porque Él dice que todo saldrá a la luz, absolutamente Así es, todo pastor. saldrá a la luz. Así Gracias, es, pastor, por pastor. ese mensaje. Así es, pastor. Muchísimas gracias. Y yo también les pido perdón a todos los hermanos a quienes en algún momento les haya dicho semejante barbaridad. Que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hoy podemos tener entendimiento y podemos corregir esta parte. Podemos ir corrigiendo. Eso es por pura gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. Vamos a ir entendiendo la gracia del Amén. Señor. Amén. Eso es gracia. Gracia que el Señor ha tenido con nosotros para comprender la palabra de Dios y para corregir. Eso es gracia. Eso es una parte fundamental de la gracia, entender las escrituras. Les decía hace Pastor, muchos años, pastor. podemos ir a segunda de Timoteo 3:16. Sí, señor. Es que ahí donde la palabra se aplica en nosotros, en usted y mis hermanos pastores y en esta congregación. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3,
versículo 16. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿La puede leer, pastor, por favor? Ok. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No hay antiguo ni nuevo ni nuevo testamento. Amén. No hay, eso no existe. No existe, eso no existe. Es una mentira, es una mentira. Como decía hace unos minutos el pastor Luis Eduardo, es una mentira que nos han dicho durante mucho tiempo y nosotros la creímos y la predicábamos. Decíamos que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Testamento viejo y el Testamento nuevo, el obsoleto y el vigente, el que ya caducó y el que todavía está activo. Entonces, ¿cuánto engaño estábamos nosotros? ¿Cuánto engaño? Si nosotros leyéramos este pasaje nomás, el mismo pasaje que está en el mal llamado Nuevo Testamento, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, yo voy todavía más allá y voy a hacer una pregunta que quizá algunos se van a inquietar y vuelvo y les digo, son cosas que uno poco a poco va a ir teniendo un entendimiento mucho mayor. En estos días, este fin de semana, el pastor Germán dijo algo, no sé cuántos captaron esa parte que dijo el pastor Germán también, dijo, guiado por el Señor, guiado por nuestro Señor Jesucristo, dijo el pastor Germán, discúlpeme que se me está yendo la paloma. Ay, Dios mío, se me escapó. Santo Dios. Ya ahorita me acuerdo y les digo que fue lo que nos dijo el pastor Herman, que se me acaba de escapar, acerca ya recuerdo. Gracias Señor. El pastor Herman decía este fin de semana de que el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo o de la ley, los profetas y los salmos, que en el Nuevo Testamento estaba el entendimiento por parte de los discípulos de nuestro Señor acerca de lo que había sido escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Ese entendimiento vino a ser plasmado con estas cartas, con estos evangelios, pero estas cartas y estos evangelios están 100% soportados en la ley, en los profetas y en los salmos. Esa es una explicación muy bonita. Es una explicación muy bonita. Discúlpame, por eso a veces se me da un poquito la memoria. Pero es así. En este pasaje del versículo 16 de segunda carta a Timoteo, dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios. Y les decía que de pronto algunos no van a entender esto que voy a decir, que ya lo dijo el pastor Germán también en esta prédica de este fin de semana. Y es que en ese momento, cuando se estaba, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, estaba haciendo referencia a qué exactamente, a qué en ese momento, específicamente y literalmente, a qué estaba haciendo referencia. A las escrituras. A la ley, los profetas y los salmos. Era una referencia directa a esa parte. Ahora, él nunca se ha salido ninguna carta, ningún evangelio, ni libro de las revelaciones, ninguno se ha salido de lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Ninguno. Ninguno. Si nosotros tuviéramos ese entendimiento un poco más amplio, podríamos ver que ellos escribieron, guiados por el Espíritu Santo, estas cartas para que entendiéramos qué fue lo escrito en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje del versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Qué cosa tan absurda que alguien diga, no, hay una parte que es vieja. Y aquí dice que es toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para
quieren enseñar la palabra de Dios, aquel que quiere enseñar la palabra de Dios. Pastor, ¿por dónde empezamos el estudio de la palabra de Dios? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Génesis 1. Amén. 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 Otra historia por ahí que nos echaron a nosotros, un cuento por allí, que es que teníamos que empezar con el Evangelio de Juan. Yo no sé quién sacó eso. Ve, y como cosa curiosa dentro de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan empieza diciendo en el versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el En el verbo. principio. Y el En el verbo era principio. con Dios y el Entonces verbo el mismo, era. amén. El mismo Evangelio de Juan le dice, en el principio, váyanse al principio, en el principio. Entonces, en el principio no podemos, y nosotros dudábamos, y esa es otra de las cosas que dentro de nuestro mal entendimiento nosotros dudábamos, hola, sí, ¿por cuál libro empezamos? O sea, a veces los hermanos nos preguntaban, y mi hermano, ¿y entonces por dónde empezamos a leer la Biblia? Entonces nosotros, oiga, sí, ¿por dónde? No, pues dudábamos de esa parte, ¿no? Pues, ¿por dónde? Pues, ¿por dónde se empieza todo el libro? Por el principio. Por el principio. ¿Cómo así que nosotros empezamos por el final? ¿Cómo vamos a entender un libro si empezamos por el final? Eso no tiene ni siquiera una lógica. Sí, De lo más empezamos por la elemental. mitad. ¿Cómo, exacto, mi hermana, cómo es posible? ¿De cuándo acá cuando usted va a leer un libro le dice, empiece por la mitad en adelante, ya no olvídese del comienzo? Pero ¿cuándo ocurrió eso? Y nosotros nos creímos esas historias. Nosotros creíamos todo eso. Porque estábamos adoctrinados de esa manera. Esa es la doctrina que nos enseñaron. Esa es la doctrina que se predica en la mayoría de las comunidades cristianas, donde se practica el cristianismo, se dice exactamente eso, como decía ahora el pastor Luis Eduardo, hasta regalan Nuevos Testamentos, y por ahí andábamos nosotros también, por ahí que el Nuevo Testamento, que mire que le va a regalar el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a entender una persona con el Nuevo Testamento si no entiende que el Señor Jesucristo es el único, el que creó todas las cosas, el que está desde el principio? No es posible entender, no es posible. Eso es un engaño. Es un engaño para que no conozcamos quién es el Señor Jesucristo, para que no entendamos quién es el Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para corregir, para corregir, para corregir. ¿Estamos dispuestos a corregir? Sí, estamos dispuestos a corregir. Nosotros decimos que somos muy bíblicos. No somos bíblicos. No, mi hermano, nosotros bíblicos. Con la palabra de Dios, bíblicos. Y esto no lo decimos solamente nosotros. Muchas comunidades se dicen que son 100% bíblicos. 100% bíblicos para ciertas cosas. Y buscamos siempre acomodar la palabra de Dios para otras. No dejamos que la palabra de Dios nos acomode a nosotros, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija. No aceptamos. No. La doctrina siempre está por encima. Impresionante, esto es impresionante. Todas estas cosas que por la gracia del Señor es eso, la gracia. Por gracia entendemos las escrituras, por gracia. Eso es gracia. Gracia no es ese, entre comillas, ese don de Dios para cierto grupo de permitirles que hagan o que no hagan nada y que a la final el Señor los va a salvar. Y peor aún, porque hicieron una oración, dice que se llama una oración de fe. Gracias le dicen a eso. Pues, gracias, algo que sí, no, pues no lo merecemos, pero entonces, no, y efectivamente la gracia no se la merece nadie, eso sí es cierto, es una parte de la verdad. La gracia del Señor, no nos la merecemos, es algo que el Señor pone porque, Dios mío, Él es muy misericordioso. Por su misericordia es que entendemos y comprendemos y aprendemos. Eso es la gracia.
La gracia del Señor es salvarnos, la gracia del Señor es entender las Escrituras, es que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Eso es gracia. Gracia no es un don para que hagamos o para que tengamos licencia de hacer lo que nosotros queramos y que a la final somos salvos, que es una manera de que podría interpretarse esa tal gracia moderna que no es bíblica. No es bíblica. Sí, así Pastor, es. Mi hermana, Señor Jesús la bendiga. buenos días. Pastor, y tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesús de Nazaret por su inmensa misericordia con nosotros, Pastor, porque somos exageradamente, extraordinariamente bendecidos por Él, porque Amén. esto que Él nos regala por medio de ustedes es algo que llena nuestra alma, o sea, saber Amén. que Él nos está guiando realmente y haciendo las cosas como Él las quiere, como cumpliendo sus mandamientos y sus leyes, para que nuestra alma pueda conocer al gran y único Amén. Dios que es Él, Pastor. Entonces, Amén. tenemos que sentirnos felices y darle gracias a Él porque Él nos ha regalado por medio de ustedes entender también esa palabra. A los que no podemos entenderla, Él nos regala eso. Entonces, Él es misericordioso, ha sido con nosotros, con esta congregación, Pastor. La gloria es para Amén, mi nuestro hermana. Señor, único Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, mi hermana. Amén, amén. Así es, mi hermana. Eso es gracia. Eso es gracia. Gracia no es la capacidad o el don de hacer lo que nos venga en gana, que al final el Señor no nos va a salvar porque el Señor pues, nos regaló esa salvación y no importa lo que hagamos. No importa. Eso dicen muchos. Eso, así lo dicen, así se dice, porque aquel que dice, no, es por gracia, no, usted no tiene que cumplir absolutamente nada. Cuando el Señor dice, usted me ama, sí, amén, sí, Señor, guarde mis mandamientos. ¿Para quién no es claro eso? ¿Para cuántos de nosotros no es claro eso? El guardar los mandamientos del Señor es algo que se hace por el amor hacia el Señor, porque el Señor puso de su gracia en nosotros, en nuestra vida. Es un acto de amor hacia el Señor, de agradecimiento, de caminar en obediencia al Señor, porque Él nos amó primero. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Ya dejemos la loquera esta de que muchos dicen y malinterpretan la palabra de Dios, queriendo poner en nosotros, en nuestra boca, palabras que nosotros nunca hemos dicho. Cosas como que no, es que usted no se va a salvar por obras. Pero por favor, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? La palabra de Dios nunca dice tal cosa. Nunca dice tal cosa. Dice que a los que aman al Señor, pues si usted me ama, dice, pues tiene que hacer lo que yo le mando. Si no hace lo que yo le mando, pues el tal es mentiroso, dice el Señor. Haga lo que le mando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si yo digo que el Señor ya puso de su gracia en mí y que el Señor ya me salvó, que el Señor me hizo nueva criatura y que el Señor puso en mi ley, en mi corazón, su ley, entonces puso su ley en mi corazón. Y ese es el camino en que nosotros debemos empezar a caminar. Y digo empezar porque es que llevamos mucho tiempo por ahí andando por caminos que no nos llevan, caminos que pensamos que eran caminos rectos, pero son caminos de muerte. Son caminos de muerte, definitivamente. Entonces hay que empezar a caminar por el camino de obediencia al Señor. Y mis mandamientos, pues no son gravosos, dijo el Señor. Mis mandamientos no son gravosos. No, que es que no pueden, necesitamos andar en libertad. Pues andan por ahí aquellos que tienen todo lo malinterpretan y dicen, no, es que nosotros, el Señor nos llamó a ser libres, libres del pecado, como dijo ahorita mi hermana Milenita hace un rato, libres del pecado. Así que no malinterpretemos las cosas. Las cosas hay que decirlas claras. El Señor nos va a tomar cuentas por lo que nosotros digamos, por lo que enseñemos, por lo que nosotros queramos transmitirle a otros, aún usando textos de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo les llamo a los hermanos a que tengan mucho cuidado con cuál es la intención cuando usted pone un pasaje de la palabra de Dios tratando
de resaltar alguna parte de un texto que a la final puede ser mal interpretado. Mal interpretado. Hay mucha responsabilidad en esto, mis hermanos y mis hermanas. Hay mucha responsabilidad en esto, porque podemos estar trayendo un mensaje errado aún usando textos de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que Satanás hacía eso. Satanás hacía eso. Y lo sigue haciendo. No, eso no es del pasado, lo sigue haciendo. Satanás se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, escrito está. O sea que estaba usando un texto de la palabra de Dios con un fin y un propósito errado, erróneo. Así que manipulando la palabra de Dios para traer un concepto errado, como dice mi esposa, para un fin y un propósito errado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les pido que tengan mucho cuidado con eso. No estamos jugando. Esto que estamos trayendo, la palabra de Dios, es una responsabilidad inmensa, inmensa, inmensa. Pastor, Mi hermana, Señor, se la bendiga. disculpe, yo digo algo, también esto nos enseña muchísimo a todos, debemos entender que nosotros no tenemos que depender en todo momento de lo que los pastores nos enseñen. Nosotros necesitamos leer y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, ese entendimiento que necesitamos de encontrar esas respuestas en la palabra del Señor. Amén. Sí, hablar con los pastores, preguntar cosas que de pronto no son muy claras, mas sin embargo, tratar de que eso sea el Señor revelándose a través de su palabra, porque nosotros tenemos la costumbre de que nos quedamos dependiendo de lo que el pastor nos enseñe. Y de pronto el pastor nos está enseñando algo y hasta uno siente que, pero esto está, o sea, como que no encaja con esto, o esto está como contradictorio, pero entonces uno se queda pensando como que no, si lo dice el pastor, así es. Y así no son las cosas, es lo que diga la palabra. Tenemos que quitarnos eso, todos en algún momento pasamos por por esa etapa en la que dependemos totalmente del pastor, lo que nos enseña el pastor. Si el pastor lo dijo, verdad absoluta. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias. Y vea que hoy yo estaba pensando, y antes de empezar el estudio, traía mi corazón el preguntarles a los hermanos cuánto de lo que hemos enseñado han aprendido y qué cosas nuevas el Señor les ha mostrado diferente a lo que hemos traído en los estudios. Y eso traía antes del estudio. Vea, su merced me trae me recuerda eso que el Señor puso en mi corazón antes de empezar este estudio, de preguntarles a los hermanos, pues, cuánto han aprendido de su cuenta, de su tiempo, cuánto han escudriñado, se han interesado por la palabra de Dios. Estos estudios que hemos hecho lo han llevado, lo han motivado a mirar si por lo menos a escudriñar las escrituras, si lo que el predicador está diciendo es verdad o no es verdad. Y aún más allá, ha descubierto o le ha pedido al Señor que le muestre, que le dé sabiduría para entender muchos otros pasajes de la palabra de Dios al respecto del tema que estamos tratando. Eso es importante, es importante. No nos podemos quedar, como dice mi hermana, con lo que dice el predicador, que además es muy poco, es muy corto. Y además no soy el único al que el Señor puede usar para traer la palabra de Dios. El Señor puede usar a cualquiera de los hermanos, para que traiga palabra de Dios. A cualquiera. Es la gracia y es la misericordia del Señor. El Señor usa al que Él quiere usar. Así que todos, en determinado momento, somos ese canal para que el Señor traiga palabra de Dios a otro. Pero es que eso no sale de método hipnopédico. Eso no viene de la hipnopedia. Eso no viene de dormirse uno allí y una almohadita muy cómoda y esperar a ver qué pasajes pues me aprendo ahí mientras duermo.
Eso no es así. No funciona así. No funciona así. Esos métodos ginopédicos no funcionan. Así que es verdad. Muchas gracias, mi hermana Joana, por su intervención. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, la palabra de Dios es útil para corregir. Amén. Amén. Les decía, mucho cuidado con lo que pongamos en la palabra de Dios, en los mensajes. Mucho cuidado. Les llamo la atención y les pido que tengan mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con la intención cuando traen un pasaje de la Biblia, porque veo en muchas ocasiones a algunos hermanos, y esto espero que los hermanos que me escuchen lo que les voy a decir. Veo en algunos hermanos en muchas ocasiones que traen pasajes de la palabra de Dios con un fin y un propósito de como que le voy a decir esto a mi amigo, como que esta piedra se la voy a lanzar allá a mi hermano, como que esto se lo quiero lanzar a aquel para que lo escuche. Y entonces, no, mi hermano, esa no debe ser la intención en el corazón de una persona, de un hijo de Dios. Por favor, eso no es así. De hecho, es una mala intención al traer un pasaje de la palabra de Dios. Si eso es lo que está en su corazón, absténgase totalmente de hacer tal cosa. Pídale al Señor, si usted quiere colocar un pasaje, compartir un pasaje en el cual el Señor le habló a su corazón, pídale al Señor que le dé mucha sabiduría para que sea un pasaje que edifique a muchos, que nos redarguya. No estoy diciéndole que ponga pasajes de la palabra de Dios de que todo nos va a salir bien y todo es bonito y todo es bello. Por supuesto que no, la palabra de Dios está llena de mensajes en donde nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos pega una regañiza. El Señor también, hay de todo, hay de todo. Así que lo que el Señor ponga en su corazón, póngalo, pero que sea algo que el Señor puso en su corazón y no algo que salió de su carne o de nuestra carne. Tengamos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Si alguien tiene alguna enseñanza que quiere compartir y cree que puede traer una enseñanza porque lo que se está predicando está mal hecho, también tiene toda la libertad. Aquí no le cortamos la libertad de predicar la palabra de Dios absolutamente a nadie. Queremos escuchar si alguno tiene alguna enseñanza y quiere traerla y nos quiere compartir algo que está dentro de la palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. ¿Aló? Buenas noches, buenos días a todos. El Señor Jesús los bendiga. Yo quería Amén. preguntarle algo en cuanto a lo que usted habla. Por ejemplo, cuando uno escucha la palabra y siente mucha alegría sobre la enseñanza que se está dando, eso confirma que como uno lo está entendiendo es. Y cuando, por ejemplo, lo que se está predicando nos está confrontando, quiere decir que lo que pensamos, en lo que pensábamos o la enseñanza que anteriormente hubiéramos recibido, lo que pensábamos de lo que habíamos leído, estaba errada. ¿Será que no le entendí bien, mi hermana, no le comprendí bien. A ver, cuando usted recibe una palabra, cuando alguno de los pastores está dando alguna enseñanza sobre algo que uno ha leído, que uno ya tenía un concepto sobre eso, y resulta que esa enseñanza nos trae alegría, o sea, es como que nos confirma que lo que nosotros entendíamos o conocíamos de eso que se está tratando, del tema que se está tratando, o sea, en ese momento que escuchamos todo eso y nos causa felicidad, eso confirma que estábamos en la verdad. sí, definitivamente hay muchos entendimientos o mucho discernimiento que estaba en nuestros corazones que nosotros, pues, desafortunadamente en su momento no sabíamos en dónde estaba eso. Y a ver, me explico. Alguna enseñanza que yo decía o pensaba, no, pero eso no puede ser de esa manera, no puede ser de esa manera. Ya era el Señor hablando en mi corazón de que escudriñara más profundamente eso que estaba escuchando
porque seguramente que eso no era así. Y en el momento en que alguien, un predicador, trae la verdad que confirma eso que estaba en su corazón, que eso que ya el Señor estaba redarguyendo allá adentro, y eso trae gozo, por supuesto que sí, trae un gozo inmenso, porque como dice el Señor, mis ovejas oirán mi voz y me escucharán y me van a entender, y me van a seguir y van a saber que esta es palabra de Dios. Entonces las ovejas del Señor, como dice la palabra de Dios, vamos a entender cuando la palabra que se predica es palabra de Dios. Y de otra manera, muchas cosas que se predican en muchos momentos vamos a empezar a sentir por el Señor, por el Espíritu de Dios, de que algo no está allí correcto, hasta que en su momento el Señor, por su misericordia y por su gracia, va a poner una palabra a través de un hermano, una hermana, una palabra que nos entender que realmente eso que el Señor había puesto en mi corazón, eso era lo que yo, ya el Señor me había dado como ese discernimiento para comprender, ¿no? No sé si me fue el audio. Lo escucho. Ah, se me apagó entonces esto. Me apagaron estos cosas. No, ya sí, mire, yo a los que aquí me escuchan por el esto. Definitivamente los cositos no mucho. ¿Me escuchan por ahí, mi hermana? ¿Sí? Yo lo escucho perfectamente, pastor. Amén, mi hermana. Entonces, es definitivo, mi hermana, definitivamente. No sé, muchos hemos sentido muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón que estaban mal y que no hemos tal vez escuchado por dónde, pero esto no me termina de convencer, esto como que no es del Señor, no sé bien por dónde es, pero Dios mío, ayúdame a entender. Y llegó un momento en que el Señor nos enseñó a través de la palabra de Dios y nos confirmó eso que Él ya había puesto en nuestro corazón. Y por supuesto que eso nos va a traer mucho gozo, mi hermano. Eso es lo que nos estaba preguntando, como por ejemplo con respecto a quién es el Señor Jesucristo. Nosotros andábamos años y años por allí escuchando Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un Dios verdadero, y eso como que era una doctrina para aprendérselo por ahí, que la mayoría enseñan por ahí en las comunidades, pero eso hasta que llega un momento y el Señor nos dice, yo soy Jesús, yo soy Dios, como le dijo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Dios? Le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Yo soy Dios. Así que dejamos nosotros y nos gozamos. Claro, Él es el Señor. Él es el Señor. Y nos gozamos por eso que Él ya ha puesto en nuestro corazón y que sabíamos y que en nuestro corazón estaba de que lo que nos habían dicho estaba mal. Estaba mal. Y Él vino y nos confirmó la palabra de Dios. Porque Él nos lo va a confirmar. Pero la confirmación tiene que ser dada a través de la palabra de Dios, hermano. Definitivamente, no a través de doctrinas humanas. Y con respecto a lo que les estaba diciendo, no sé, mi hermana Graciela, si pude responder su pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Señor la bendiga. Muchísimas gracias. Y lo que les decía ahora está en Filipenses 1.15. Filipenses 1.15, mire. Filipenses 1.15. No sé, pero el Señor me puso eso en mi corazón. Tocáramos. Filipenses. Filipenses 1.15, mire lo que dice acá, lo que les acabo de decir también. Filipenses 1.15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Mucho cuidado con eso. Filipenses 1.15. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Sí me hice entender, los hermanos? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho temor de Dios en esa parte. Mucho temor de Dios. La verdad, uno debe hacer. Estamos en esta carne y en esta carne nos vemos tentados a muchas cosas. Tenemos la tentación. Está ahí la tentación. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos caer en estos, en los que predican a Cristo por envidia y contienda. Mucho cuidado con eso. Les decía, estamos hablando sobre estos pasajes que son malinterpretados y que los hemos escuchado, especialmente, bueno, en varios libros de la palabra de Dios. En el libro de Gálatas hay algunos. Por ejemplo, el de Gálatas 3.10,
quiero irme ahora a la parte griega de ese pasaje para que miremos algo, a la parte griega de Gálatas 3:10. Miremos esto tan importante y tan impresionante a la vez. Miremos esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como que es opuesto esto, ¿no? Como que es un poco opuesto. Pero realmente, ¿cómo está escrito en el texto, en el texto griego? ¿Cómo está escrito esa parte en el texto griego? Para que miremos cuán manipulada puede haber sido un texto. Pudo haber sido un texto. Pero es que la verdad está ahí para que nosotros la escudriñemos. El texto, a la verdad, dice más o menos de esta manera. Dice, todos los que están por fuera del obrar en la ley están bajo maldición. Así está escrito en el griego. Así está más o menos escrito en el griego. Y les pido que me disculpen porque yo no soy un erudito en griego. Simplemente voy como fue escrito, escudriño un poco y me doy cuenta qué errores tan garrafales están en las escrituras como este que les acabo de decir, porque realmente el texto dice, porque todos los que están fuera de la ley están bajo maldición. Qué diferente eso. Cuán diferente esa parte del pasaje cuando leemos este texto y podemos entender ahora sí de verdad esta contradicción tan absurda que alguien de una manera directa o indirecta pues tergiversó lo que estaba escrito allí con fines, claro, hay muchos fines, muchos propósitos. El propósito de que nosotros, los hijos de Dios, sigamos apostatando de la palabra de Dios y que encontremos pasajes que nos ayuden a nosotros a soportar el hecho de que no debemos guardar la ley del Señor. Entonces, este texto se leería más o menos de esta manera. Dice, porque todos los que están por fuera de la ley están bajo maldición. Ahora sí, como así está escrito en el original, ahora sí puedo entender la segunda parte de este texto que dice así. Dice, pues escrito está, y entonces va a explicar de dónde salió esta parte que dijo Pablo. Pablo dijo, todos los que están por fuera de la ley están bajo maldición. Así fue escrito en el original. Todos los que estén por fuera de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora sí lo podemos entender mucho mejor. ¿Lo escucharon los hermanos? ¿Sí? Ahora sí podemos entender mucho mejor ese pasaje, que es absurdo entender tal cosa de que guardar el séptimo día es el cuarto mandamiento del Señor, pues eso es estar bajo maldición. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Por Dios, ¿en qué cabeza cabe tal cosa? Textos como estos, Gálatas 3:13, por ejemplo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Claro, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es el pecado, ¿cierto, mi hermana? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es el pecado. ¿Cómo puede alguien llegar a entender tal cosa como que Cristo me redimió de la maldición de la ley, entonces yo ya no guardo el día de reposo? Pero, ¿qué me está queriendo decir tal persona, tal predicador? ¿Me está queriendo decir que guardar el día de reposo es una maldición? Eso es lo que me está queriendo decir esa persona, con ese entendimiento de la palabra de Dios. No me voy a ir más profundo, simplemente quiero que analicemos y tengamos un poquito de entendimiento y le pidamos al Señor un poquito de sabiduría para entender lo que nosotros en muchas ocasiones hemos predicado y nuestro mal entendimiento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por eso ya no guardo el día de reposo, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley. O sea que guardar el día de reposo, que es una bendición para nosotros, porque como dice la palabra de Dios, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, fue un beneficio para nosotros. ¿En qué momento ese beneficio, esa bendición que el Señor trajo para nosotros, se convirtió en una maldición? ¿En qué momento, por Dios? ¿En qué momento alguien entendió tal cosa? ¿En qué momento
alguien tergiversó la palabra de Dios y el entendimiento de la palabra de Dios en tal magnitud. Decir que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y entonces ya no debemos guardar de reposo, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios. Otros por allá dicen, hay muchos pasajes que han sido mal interpretados, porque es que el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo. Entonces, como el fin de la ley es Cristo, pues ya no debemos guardar. Los he escuchado a los predicadores trayendo ese discernimiento. Bueno, eso no es un discernimiento, ese malentendimiento, ese exabrupto, no sé cómo llamarle a eso. El fin de la ley es Cristo, dicen ellos. Digo dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo están entendiendo de una manera errada. El fin de la ley es Cristo, entonces ya no debemos guardar el día de reposo porque pues el Señor ya la ley ya, fin. Cuando vino el Señor Jesucristo, fin, la ley, fin. Ya no hay que guardar la ley porque fin. Ya, el fin de la ley es Cristo. Cuando lo que realmente dice ese pasaje, aquí lo que realmente dice es la palabra fin, es una palabra griega cuyo significado es el propósito, el fin, el propósito. Allí no es fin de terminar, allí es fin de propósito. Entonces lo que verdaderamente está diciendo para empezar ese pasaje es el propósito de la ley es Jesús, el Mesías, el Señor Jesús. Ese es el propósito que tenía la ley. El Señor Jesús. ¿Qué tiene la ley? El Señor Jesús. Y como este hay muchos pasajes, que si los leyéramos en un contexto correcto, nos daremos cuenta de cuál errados estamos en el entendimiento de muchos pasajes. ¿Cuán errados estamos? ¿Cuántos saben qué dice el libro de Apocalipsis acerca de aquellos que se van a salvar? Yo ya lo dije en un estudio anterior. ¿Qué dice el libro de Revelaciones? Que, por cierto, es el último libro de las Escrituras, el libro de Revelaciones, el último libro termina trayendo muchas verdades, y entre tantas, dice una acerca, por eso se llama Revelaciones, como dice mi esposa, por eso se llama libro de Revelaciones. Hay una parte que está allí en el libro de Revelaciones que no está para tristeza tal vez de aquellos que dicen que no, que eso, la ley, eso ya nosotros no debemos guardar la ley. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos que están en Apocalipsis 14, 12? Apocalipsis 14, 12. ¿Qué pasa? Yo quiero recordar eso que está allí. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los dos van de la mano. Los dos van de la mano. La fe en el Señor Jesucristo va de la mano con los mandamientos. Los dos van de la mano. Los dos van de la manito. Eso está en el libro de las Revelaciones. Para los que dicen que pues, no, eso ya no existe. Así que la palabra ya está diciendo que los santos de Dios, los que se van a salvar, son los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está escrito. Está literalmente escrito. Escrito, literalmente. Literalmente. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué ha pasado? Hay un juicio que el Señor ha establecido con los hombres. Hay un juicio. El juicio de olvidar el día de reposo.
Es un juicio. ¿Por qué es un juicio? Porque cuando alguien viola los mandamientos de Dios, eso va a ser contra esa persona para juicio. No es para beneficio. El hecho que una persona olvide o no quiera guardar, no matarás, no mentirás, no honrarás a tu padre ni a tu madre, y todos los mandamientos del Señor, no es para un beneficio, es para un juicio, es para un juicio. Algunos, por ejemplo, como textos que usan también de que ya no se guardaban, usan, por ejemplo, textos como de Lamentaciones o el libro de Oseas. Dice en el libro de Lamentaciones 2:6, dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Entonces usan esa parte de el Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo. Y otros citan Oseas 2:11. Dicen, haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Pero cuando leemos ese pasaje en Oseas... Pero eso es para perdición, pastor. Amén, mi hermano. Amén. Aquí lo que está estableciendo el Señor es un juicio. Aquí lo que el Señor está poniendo es un juicio. Aquí lo que el Señor está haciendo o dejando o haciendo que las personas dejen de hacer es para juicio de esas personas y eso no lo hemos entendido. Dejar de cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios, es juicio para nosotros. Es juicio y hay que pedirle mucho al Señor que nos dé mucha sabiduría. Y hasta ahora estamos empezando a escudriñar acerca de esta parte tan hermosa que es la ley y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan el pasaje que viene a mi memoria en este momento? El pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 19 en adelante. Dice que había un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba sentado a los pies de aquel lleno de llagas, y unos perros venían que lamían las llagas. Y que aconteció que en un día murió el hombre rico y fue sepultado. Y también falleció el mendigo que se llamaba Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que estando en tormento el hombre rico, una parte de su clamor fue que enviara a ¿cómo le dije? Discúlpeme. A Lázaro, pastor. Lázaro, gracias, mi hermano. Que enviara a Lázaro a la tierra porque tenía unos hermanos para que les testificara a fin de que ellos no vinieran a ese lugar de tormento. Entonces, a mí me gusta mucho esa y la hemos pasado como por alto. O sea, pasamos por alto esta respuesta que da nuestro padre Abraham. Qué respuesta tan tremenda. Qué respuesta tan tremenda que nosotros quizás no lo hemos analizado a profundidad. ¿Y cuál fue la respuesta del padre Abraham al hombre rico que estaba en ese lugar de tormentos? La respuesta del padre Abraham fue: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Oiga, qué mensaje, qué respuesta tan tremenda. Qué respuesta tan tremenda. Qué respuesta tan tremenda. Y para tristeza, vuelvo y les digo de aquellos que dicen que no, que la ley no, está en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Ahí está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, para salvación, para que no vayan a ese lugar de tormento. Eso está escrito, pero es que está escrito infinidad de veces, infinidad. Toda la palabra de Dios lo dice, toda. Y nosotros, por estar mal adoctrinados, por estar creyendo en cuanto a mentiras, por ahí que nos decían, y como dijo mi hermana Joana,
por estar creyéndole a muchos predicadores, por ahí nosotros pues, no investigábamos, pero ahora el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ha permitido empezar a ver cuán equivocados estábamos. Que corrigiéramos, que empecemos a corregir. Que empecemos a corregir. ¿Quiénes deben guardar los días de reposo? ¿Quiénes? La pregunta del millón. ¿Quiénes? Pastor, ¿quién tiene que guardar los días de reposo? ¿Esto para quién es realmente? Para los hijos de Dios. Amén, mi hermana. Amén. Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Bueno, faltará por ahí. O muchos todavía siguen confundidos. Vamos a tratar de usar la palabra confundidos para algunos. Otros, pues, no quieren, a pesar de que uno les muestre por la palabra de Dios, no quieren. Y eso está escrito en la palabra de Dios. El Señor dice, no quieren. Hay un juicio de Dios ahí también. Cuando alguien no quiere, hay un juicio del Señor. Hay un juicio del Señor ahí. Amén. ¿Quiénes guardarán los días de reposo? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. No, que es que este pasaje es para Israel. Este pasaje es para Israel. Esto de los días de reposo, eso es para Israel. Eso no es para nosotros, es para Israel. ¿Por qué decimos que es nuestro padre Abraham? ¿Por qué decimos que somos descendientes de que nuestro Dios es el Dios de nuestros padres, el padre Abraham, Isaac, Jacob? La palabra de Dios dice que el nuevo pacto, que es otra cosa que no hemos entendido, nos falta mucho para entender, que el nuevo pacto es un pacto para los hijos de Israel. No es un pacto para otro. Ya hemos tocado algo sobre esto que hicimos en un estudio pasado. El nuevo pacto es para los hijos de Israel. Se lo va a encontrar en Jeremías 31, lo va a encontrar en el libro de Hebreos también. No está en el libro de Hebreos por primera vez. No está allí por primera vez. Lo que está allí es una parte explicando el apóstol, bueno, no digo el apóstol Pablo, porque no se ha confirmado que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos. Eso está sin confirmar. Pero está allí en el libro de Hebreos. ¿Tomado de dónde? De la verdad bíblica del nuevo pacto que está en Jeremías capítulo 31. Entonces, un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Eso es verdad. Entonces, si decimos que nosotros andamos en el nuevo pacto, necesariamente tendremos que decir que somos linaje de Abraham, como está escrito en la palabra de Dios. Necesariamente, si decimos que somos linaje de Abraham, necesariamente tenemos que creer que somos hijos de Israel. Necesariamente, si no creemos esta parte de la palabra de Dios, pues vamos a empezar a tener muchas confusiones y no vamos a tener un entendimiento correcto. Eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Como ya les he dicho, se creó una división. Aquí tenemos al pueblo de Israel, aquí tenemos otro grupo que se llama la iglesia. Israel, la iglesia. Dos grupos totalmente separados. Mentiras. No es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es espiritualmente, pastor. El Señor nos regala ese Israel espiritualmente a sus hijos. Amén, hermano. Amén. Y su merced acaba de decir algo muy interesante y muy importante para entenderle, hermano. Porque hubo un momento en que en el libro del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿dónde se encuentra eso? Eso está en el Evangelio de Juan. Juan 8:50. O sea, Juan 8:50, gracias, Miguel.
Dice, entendamos algo. Necesito que entendamos algo muy importante que acaba de tocar mi hermana. Y es con respecto a cuando usamos la palabra espiritual. Espiritual. Mateo, Juan 8:40, perdón, 8:40. Juan 8:40. Juan 8:40. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:40. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Bueno, estos personajes que están hablando con el Señor Jesucristo eran judíos de sangre, ¿correcto? Eran judíos de sangre. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Pero no eran judíos espirituales o Israel espiritual. No lo eran. Dice, entonces Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bueno, me amaríais, pues no, me amaríais. Ellos no lo amaban. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, ellos decían que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de Abraham. O sea que ellos se creían que ya eran salvos. Y el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son el Israel espiritual. No son Israel espiritual, pero eran Israel en la carne. ¿Estamos? Los discípulos del Señor Jesucristo, los discípulos eran Israel espiritual. No sé si estamos ya entendiendo un poquito más. Los discípulos sí eran Israel espiritual. Porque amaban al Señor Jesucristo, escuchaban su palabra, la entendían, sabían quién era el Señor Jesús, que era el Dios Todopoderoso. Entonces, ellos sí eran el Israel espiritual. Ellos sí eran el Israel espiritual. Entonces, sí hemos comprendido un poquito de lo que les quise dar a entender. Nosotros somos Israel espiritual. A veces pensamos que esto es algo que como que está solamente aquí en palabras, pero que no es verdad. No, por el mundo hay mucho pueblo de Israel, como ya hicimos un corto estudio acerca de cómo fueron esparcidos en las naciones el pueblo de Dios. Y aquel a que el Señor va a traer, porque aquí no tengo otras ovejas que tengo que traer, pues también las ovejas del Señor son el pueblo de Dios que está esparcido por las naciones. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor está diciendo, pero en las naciones, en el mundo, está esparcido el Israel espiritual y está también esparcido aquellos que se creen Israel, pero que son hijos de su padre el diablo, porque no aman al Señor Jesucristo, ni aman su palabra, ni como dice el Señor, no entienden su lenguaje, porque no son ovejas de ese redil. A veces cuando el lenguaje no nos hace, que no nos, no, eso que están diciendo no es verdad, hasta que viene la palabra de Dios y nos muestra el verdadero lenguaje del Señor y decimos, ese sí es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, mis ovejas oirán mi voz y me van a seguir. Y a otros no oirán, a otros no oirán. Eso quería hablar un poquito sobre lo que acaba de decir mi hermana Victoria. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar hasta allí.
Vean que hay mucho por aprender. Muchísimo por aprender, la verdad. Muchísimo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Señor los bendiga.